sesiones para aclarar dudas de las prácticas que hemos tenido. Me imagino la primera práctica, la de mesa de flujo laminar, pues ahí no creo que haya dudas, o no sé si alguien quisiera hacer algún comentario. De mi parte no, profesora. ¿No? Ok. Bueno, de la siguiente práctica que hicimos fue la de número de Reynolds. ¿Ya hicieron todos sus cálculos? ¿Se compartieron sus datos? ¿O falta organizarse para esa práctica? Chicos, Bueno, con en mi confianza. caso yo no tengo todavía los datos. Ok. ¿Alguien de los que tomó esa práctica compartieron datos o no se ha hecho nada de eso? Tal vez de mi parte faltó que nos organizáramos para eso. Pues entonces, miren, el punto es, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? Pues vamos a reunir los datos. Yo voy a poner un área en Classroom para que puedan subir esos datos. Cada equipo pues va a trabajar con algunos de ellos. Ahorita vemos. Y empezarán a hacer los datos. Para los que no fueron, no me acuerdo si se pudo transmitir ese día la práctica. Decirlo así, de agua que sale del equipo, tomando en cuenta cierto tiempo. ¿Ok? Entonces, ya en la práctica, pues comentábamos qué viene siendo el volumen tomado por tiempo, cómo lo podemos interpretar, qué dato es o qué variable es, cómo la identifican. ¿Es un flujo de qué tipo? Volumétrico. ¿Contigo? Ok, entonces durante la práctica lo que hacemos es recolectar un flujo volumétrico. Con ese flujo volumétrico podemos conocer la velocidad que necesitamos para el número de Reynolds. ¿Cómo tendríamos que hacer esa conversión? ¿Cómo podemos ocupar ese flujo volumétrico para obtener la velocidad? Si lo recuerdan. Usando el área, bueno, del círculo. Exacto, usando el área, para los que no ubiquen en el equipo, el tubo por donde sale la tinta y el agua, pues de ahí hay que ver el diámetro. En el protocolo viene, hay que buscar muy bien los puntos, donde dice, si mal no recuerdo, están donde los puntos a reportar, o por ahí, viene el diámetro de ese tubo. Entonces sí pueden conocer el área para poder entonces obtener ya la velocidad lineal. Están trabajando con agua, entonces yo les comentaba, pueden tomar los valores, de hecho viene el protocolo sugiriendo valores de densidad y viscosidad. ¿Y qué otra cosa haría falta para el número de Reynolds? Ya está todo, ¿verdad? Sí, sería, bueno, solamente la viscosidad, pero pues como es agua. Ajá. Con un centipoise que usemos. Entonces, bueno, hacen los cálculos. Visualmente, ustedes, muchas gracias. ¿Quién lo puso? ¿Maestra Claudia? Sí, así es. Gracias. Entonces, fíjense, en el número 6, por ahí viene ese dato, ¿ok? Entonces, sí tienen esa medida para calcular el área de ese cilindro. Bueno, pues entonces ustedes van a tener visualmente en la práctica, nosotros vemos pues una línea de tinta primero continua, después una parte que se está rompiendo el patrón, después ya no vemos esa tinta porque está completamente mezclada desde el inicio, desde que se introduce a la parte del equipo, y asumimos en forma visual durante todo el experimento cada uno de esos tipos de flujo. Ahora lo que falta es, con los datos que van a compartir, hacer los cálculos y corroborar que cuando dijimos este es flujo laminar, efectivamente lo sea. Si tenemos un tubo que tiene un tubo de sección circular, ¿cuáles serían los puntos, los números de Reynolds que nos van a indicar? Bueno, aquí ya se rompió el patrón laminar y aquí ya se alcanzó un régimen turbulento.
¿Cuál sería el que nos indica, qué valor nos indica de número de Reynolds que se rompe el patrón laminar? Por encima de los 2100. Exacto. Ok, entonces si estamos haciendo cálculos para flujo laminar y me sale 3000, pues algo pasó, se hizo mal la medición y no cumple. Pero si nos sale, por ejemplo, 340, pues entonces ya es un flujo laminar. Para un flujo transitorio, pues entonces va a estar a partir de 2100. ¿Y hasta qué punto sería transitorio? Hasta menos de 4000. Exacto. Entonces, ese es el interesante porque visualmente lo que buscamos ya en forma experimental es ver la tinta, pero que no salga como un cordón continuo. Entonces, durante la práctica decíamos, miren, ya ahí ya se rompió, se comienzan a ver algunos remolinos, pero de repente aparecía como si fuera una línea con puntos, por decirlo así. Todavía había ese patrón laminar. Entonces había que abrir un poquito más la válvula y esperar a que vemos la tinta, pero ya no hay nada continuo. Entonces, ese es el interesante al momento de hacer el cálculo, de realmente poder encontrar un valor que quede en ese tipo de flujo. Y ya por último, pues el número de Reynolds que tengan en cálculo que sea arriba de 4000, pues entonces sí se corrobora que sea flujo turbulento. Fíjense que aún hay veces que tenemos en el tubo, ya no vemos nada, y sin embargo, y asumimos, visualmente decimos, ese ya es flujo turbulento. Y al momento de hacer los cálculos todavía es laminar. No se sorprendan, hay veces que resulta de esa manera. Aquí lo importante es conocer, de acuerdo a la configuración geométrica, en este caso es una tubería de sección circular, pues es importante conocer los valores que me van a guiar para clasificar con el número de Reynolds el tipo de flujo que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, eso sería con respecto al número de Reynolds. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Nada más déjenme abrir un documento que no lo encuentro. Ya ando Permítanme. por aquí, Flor. Ah, gracias, maestra Delia. ¿Quiere que yo empiece a dar la de burbujas o comienza con la de conductividad? Comienzo con la de conductividad, por favor. Ah, bueno, pues entonces me da tiempo mientras de comenzar a colocar mi presentación. Y entonces, chicos, la maestra Delia va a comenzar a platicar. Van a ser dos prácticas que revisemos el día de hoy. Una, conductividad térmica, y la otra, visualización de líneas de flujo mediante burbujas de hidrógeno. ¿De acuerdo? Adelante, maestra Delia. Muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes. Miren, les voy a compartir pantalla de la práctica de conductividad. Espérenme tantito porque está en mi archivo. María Guillén Jiménez. Es la transferencia de calor por conducción, determinación de la conductividad térmica de un material sólido, en este caso va a ser de latón. La conductividad térmica es la conducción de calor a través de un metal o directamente a través de una placa y luego sentimos el calor poniendo una mano y sentimos el calor que se transfiere por esa placa, ¿no? Todo el mundo hemos sentido en la estufa cómo se transfiere calor a una olla, o hemos sentido el calor de una plancha, o hemos sentido el calor de un material caliente, ¿no? Sólido. La ley que aplica a este fenómeno es la ley de Fourier, en donde Q es la transferencia de calor aplicada, K es la constante de conductividad y área es el área de transferencia de calor y delta T entre delta X es una variable que vamos a determinar que en el proceso, que es la variación de delta T entre delta X.
Este es el aparato de conductividad que tenemos en el laboratorio de fenómenos de transporte y que vamos a utilizar en la práctica presencial. Simplemente se enciende. Aquí medimos la conductividad que se da o la temperatura en grados centígrados que se da en los diferentes, ahorita les explico, hay 9 termopares. Aquí vamos a medir el wattaje que vamos a aplicar. Como ustedes vieron ya en el protocolo, se requiere un wattaje de 10 watts en un experimento y después sugieren otro experimento con 7.5. Después la doctora Flor nos dirá si hacemos los dos o uno nada más. Aquí está nuevamente con un poco mejor enfocado. Con esta perilla medimos el wattaje, aquí aparecen los watts, hay que estarlos checando continuamente porque luego varía el wattaje. Entonces, aquí están los termopares que se conectan a la barra de latón que estamos ahorita, se las voy a enseñar. Son 9 termopares. Son 3 que están en un equipo, otros 3 que se ponen en un cilindrito que se quita y se pone, y otros 3 que están en el aparato fijos. Tienen numeración. Estos 3 son 3 los primeros que están en el aparato fijos. Estos 3 están en un cilindro que se quita y que tiene también el material latón en esta barra. Dentro de esta barra aislada de material plástico, hay latón. Y acá de este lado también hay latón. Y tenemos los termopares fijos, ¿no? De este lado tenemos los termopares de este cilindrito que estamos aquí. Ahorita van a ver a qué me refiero. Aquí está el cilindrito que se quita y que van los termopares, al cual le vamos a tener aquí la barra de latón de un diámetro, creo, de 25 milímetros, lo checan en su protocolo, y una longitud creo que de 30 milímetros. Y el diámetro le sirve para calcular el área. Esta es una crema que se le debe de colocar en forma homogénea y bien aplicada para que no haya diferencia entre la parte fija y esta parte móvil en la conductividad. Aquí se coloca esta barra, pequeña barra de latón. Aquí están los termopares fijos, aquí están los termopares también fijos del lado derecho. Y aquí se coloca esa barra de latón que les mostré anteriormente. La fijamos y la cerramos con este broche. Y aquí se coloca la crema esa conductora para que no haya pérdidas por fricción, por diferencias de entradas de aire o fricciones, áreas de rugosidad que impidan la transferencia de calor directa de latón a latón, ¿no? Puede haber una resistencia ahí. Aquí está la barrita, la barrita de latón que vamos a colocar en este recipiente, en este espacio, y le vamos a añadir esta crema antes de colocarla. Aquí ya tenemos las medidas que vamos a hacer en nuestro experimento. Tomamos el tiempo inicial y cada 5 minutos vamos a colocar, este experimento está a 10 watts, pero si observan el wattaje varía, 10.2, 10.3, 10.4, 10.4, etcétera. Entonces hay que medir el wattaje y medirlo. Hay que controlar el wattaje y medirlo. Y vamos a medir la temperatura del termopar 1, termopar 2, termopar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ustedes van a hacer todo ese experimento durante aproximadamente, aquí hay 40 minutos, pero son 80 minutos, son 120 minutos de las 2 horas que dura la práctica. Yo creo que sí nos alcanza el tiempo para hacer una corrida de estas. Y vamos a graficar estos datos y vamos a observar qué tendencia tienen. Y vamos a observar una tendencia parecida a esta.
vamos a hacer que primero suban, vamos a observar que primero suben como logarítmicamente los datos al calentamiento y luego se observa como un estado estable o estacionario. Y transferencia de calor se mantienen más o menos estables. Entonces vamos a analizar esa área, vamos a identificarla y vamos a parar. Hasta aquí se para el experimento según el tiempo que indica el protocolo y vamos a graficar en nuestro desarrollo de medición. Estamos midiendo y graficando estos datos. De nuevo volvemos a observar y observamos eso, ¿no? El localizar el área en régimen estacionario, esta sería el logarítmico, pero hay un área, ya sea por aquí o más para acá, en donde las condiciones de temperatura y transferencia de calor se mantienen estables, ¿no? Ahora, identificando ese tiempo, fue en el intervalo entre 40 y 110 minutos. Vamos a graficar esos datos y vamos a observar qué pasa. Y vemos que se forman estas dos gráficas. El régimen estacionario, que sería este, y el régimen estacionario de bajas temperaturas en el área de zona fría, que sería este, ¿no? Y este es el área de zona caliente, ¿no? Vamos a después hacer esto, ya procede a los procedimientos, más bien esto ya procede al cálculo de tratamiento de datos. En el intervalo de 40 a 110 minutos vamos a indicar el termopar al cual nos referimos. Son 9 termopares. Vamos a indicar la distancia que hay en cada uno de ellos y vamos a indicar esa temperatura promedio que seleccionamos en régimen estacionario. Primero en grados centígrados, como lo da el equipo, y luego vamos a transferir esos grados centígrados. Permíteme tantito. Y ponemos estos datos de grados centígrados, los convertimos a grados Kelvin. Y después vamos a graficar una gráfica de temperatura en grados Kelvin contra distancia en metros. Y vamos a graficar la curva que se presenta. Aquí nos da, sacamos el índice de correlación y nos da una pendiente y una ordenada al origen a una determinada potencia. Siempre vamos a tener en cuenta este promedio de potencia que, como dijimos, varía a lo largo del experimento, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, después, con la ecuación, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la ecuación de Fourier, que es esta, y vamos a determinar esta acá. ¿Cómo? El Q lo mantenemos constante, que era como 10.3. Sacamos el promedio con signo negativo. El área, sacamos pi por radio al cuadrado. Es pi por radio al cuadrado. El radio viene en su protocolo de su cilindro de latón. Y el delta T sobre delta X es la pendiente de la gráfica que acabamos de observar. Y ya sacan su Q, checando bien sus unidades en watts, en metros cuadrados, y esta en grados Kelvin por metro, ¿no? No sé si tendrían algún comentario. Vamos a analizar más estos datos en las dudas y discusión y lo vamos a analizar también en el desarrollo de la práctica para que les surjan más dudas. No sé si hasta ahorita quieren comentar algo. ¿La Q que dijo que era, profesora? ¿El promedio de qué? El guataje que aplicamos. Supuestamente lo pusimos en el experimento a 10, pero como variaba, estaba 10.2, 10.3, 10.4, etcétera. Entonces, de esos 9 termopares sacamos un promedio. Dio como un 10.31 watts. Ok, perfecto. Gracias. Igual.
Sí. Delta T sobre delta X es la pendiente y A es el área pi por radio al cuadrado. Voy a dejar de compartir, joven. Después les aviso cuando vayamos a llevarla a cabo experimentalmente. La doctora Flor nos va a decir la fecha exacta para evitar encimaciones de grupo y todo eso. Y ya después, allí en la práctica, a la hora de que corramos el experimento, surgirán más dudas de los cálculos. Y en dudas y discusión también surgirán más dudas de los cálculos. Por mi parte sería todo, Flor. De acuerdo, maestra Delia. Nada más les comento. Fíjense, los resultados que presentó la maestra Delia son de un experimento a 10 watts, pero nosotros normalmente estamos cambiando, igual vamos a trabajar con algún otro tipo de potencia, otro valor. Eso es nada más para que ustedes puedan ver de qué manera pudiera estarse comportando el equipo, ¿ok? También la gráfica, si relacionan lo que hemos visto en clase, que tiene una parte donde hay variación de la temperatura en función del tiempo, ¿ya recuerdan cómo se llama ese tipo de régimen? Con respecto al otro donde ya no hay tanta variación, ¿cómo se llama la primera parte? ¿Régimen de qué tipo? Carla, Martín, Diana, Permanente Jennifer. o estable. Exacto, cuando no varía es estable. Y la primera parte, que es correspondiente a un arranque de un equipo, es un régimen de qué tipo? ¿Transitorio? Transitorio, exactamente. Pero igual pudiéramos tener un equipo que está a muy alta temperatura y comienza a descender. Entonces, no siempre va a ser ese comportamiento. Igual ustedes podrían llegar a tomar mediciones y resulta que el equipo ya tiene 2 horas encendido. Entonces el perfil de temperaturas también va a ser algo diferente a lo que acabamos de ver. Pero bueno, básicamente es eso, ya lo estarán comprobando durante el experimento y sobre todo ya cuando tengamos los resultados y se comparta para todo el grupo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo ahora les voy a explicar la otra práctica. No sé si hay algún otro comentario o duda. ¿No? No, profesor. Déjenme ver a alguien en el... Es visual, es parecida a flujo laminar, pero pues tiene otras condiciones, otras características. Lo que nosotros vamos a ver son líneas de flujo y un método para poder observarlo es trabajar con un electrolito y generar una cortina de burbujas de hidrógeno, ¿ok? Así como en mesa de flujo laminar, nosotros vamos a tener la oportunidad de ver el comportamiento que tienen esas burbujas, esas líneas de flujo, frente a diversos objetos con cierta finalidad de observar cambios, ¿ok? Bueno, déjenme pasarle. Ok, el objetivo pues es observar directamente ese comportamiento. No sé si alcanzan a ver bien esta imagen, pues aquí ya tenemos una cortina de las burbujas y tiene enfrente un obstáculo. Los objetos que vamos a estar colocando son de acrílico, ¿ok? El equipo, bueno, pues el equipo es este recipiente que tiene varias partes. Tenemos en alguna pata una forma como de tornillo para poder nivelar. Este depósito debe de estar completamente lineal, que no esté moviéndose también. No hay que apoyarse sobre la mesa porque entonces rompe el patrón que se tenga con las burbujas. Aquí se coloca el electrolito del lado derecho del equipo. Se tiene una bomba en la parte de abajo que hace circular el agua de izquierda a derecha. ¿Ok? Tenemos también una parte como un columpio que estoy pasando con el cursor y ahí se coloca un soporte que va a tener un hilo de platino. Ese hilo de platino en contacto con, miren, aquí aparece el electrolito, sulfato de sodio decahidratado,
o sal de Glauber, que es como se conoce, pues entonces va a comenzar a generar esas burbujas. En medio hay un tornillo y ahí es para colocar los objetos. Algunos objetos tienen un orificio y se ensartan en esa parte. También podemos ponerlos a los lados, no necesariamente fijos en el tornillo. Tenemos un soporte para colocar una cámara y una fuente de luz. La cámara realmente no la ocupamos, lo que ocupamos viene siendo la fuente de luz. La luz cae sobre este extremo que es de plástico, de acrílico también, y que va sumergido en la sal de Gubler. Y de esta manera se permite observar muy bien las burbujas. Como nosotros podemos variar la bomba para que pueda circular el agua, pues entonces, más bien el electrolito, a veces puede estar muy rápida en la introducción de esa agua. Y como no queremos que rompa esa cortina de burbujas, tenemos esta parte que se ve como una regla. Y este es un bafle que permite homogenizar, uniformar la entrada del agua. ¿Ok? Bueno, pues ahora pasemos a las fotos que se me hacen más interesantes. Este es el recipiente. Esta es la cámara con el extremo de acrílico. Este es el columpio. Creo que en la siguiente imagen se ve mejor. Sí, miren. Esta parte es el columpio y tiene este rectángulo donde tiene un orificio y se mete a presión lo que es este soporte que se ve rojo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Déjenme hacerlo más Sí, grande. profesora. Ok, entonces aquí en esta parte de abajo se encuentra ese filamento de platino que va introducido en la solución. Y esto que vemos aquí atrás, color cafecito claro, es el bafle. Si se fijan, tiene un aspecto como de panal. El material es como si fuera un cartón plastificado, es flexible y es por donde se pasa el agua que está bombeándose y se uniforma el flujo. ¿Ok? También aquí podemos apreciar una pinza para poder pasar la corriente a lo que es el electrolito. Ponemos una pinza de caimán en cualquier parte del soporte, a veces lo ponemos acá, a veces sale todavía una parte en este extremo y ahí lo ponemos, en este caso está un poco más cerca. Y en esta parte está el otro caimán. O sea, el caimán negro va en el soporte con el hilo de platino, el filamento, y el rojo está en un soporte metálico en esta parte. ¿Ok? ¿Cómo hacemos operar el equipo? Bueno, pues va acompañado ese depósito de agua con una consola de control. Aquí tenemos el encendido del equipo donde dice Power y aquí abajo tenemos los cables con las pinzas de caimán. Aquí se conectan a presión. Luego tenemos el encendido de la luz para que pueda iluminar esa cámara y tenemos aquí los cables para esa luz. Y por último tenemos el botón para la bomba. Con esta perilla nosotros vamos controlando la velocidad de la bomba y abajo se encuentran los cables también conectados para ello. Cuando nosotros encendemos Power, hay que oprimir de primera instancia este botón chiquito negro para que entonces empiece a circular la corriente. De otra manera, no va a encender y con la perilla pues vamos aumentando la corriente. Tenemos dos pantallas para poder controlar la generación de las burbujas. En la parte de abajo dice Pulse Length, viene siendo con qué rapidez o cada cuánto se van a generar las burbujas. Si queremos que tarden, se vayan espaciando o vayan siendo rápidas, pueden ser chicas nuestras burbujas o ligeramente más grandes. Y tenemos dos perillas para controlarlo. La parte de arriba es para controlar el espaciado entre las burbujas. Digamos, van saliendo como por renglones las burbujas. Si queremos una cortina fuertemente hecha, pues esperamos que sea poco el espaciado. Y entonces también controlamos con las perillas ese comportamiento. Las dos perillas de arriba y de abajo del lado izquierdo es para un control rápido, en un ajuste fuerte o rápido.
y ya las otras 2 perillas son para un ajuste fino. Vamos a ver otra situación. Esto es lo que contiene también el equipo. Son 3 tamaños de soporte. Actualmente me parece que el grande no tiene el filamento, se rompió y hay que volverlo a soldar, que no es tan sencillo que logremos eso. Pero podemos trabajar con estos 2, me parece. Y aquí también tenemos la vista del soporte con la solución y el filamento que está ya introducido. Aquí podemos ver la luz que proviene de esa lámpara y el tornillo donde colocamos los objetos. Los objetos son variados. Tenemos varios cilindros de diferente tamaño. Tenemos estos objetos como para simular un canal, por ejemplo, o podemos combinar este que es lineal, es recto, y este otro que está curvado. En nosotros podemos ver, bueno, entra a esta zona las burbujas, igual espaciándolo un poco más, y tenemos, por decirlo así, cierto diámetro de entrada, y comparándolo con la salida, pues hay una reducción. Aquí podemos ver cómo es el cambio de la velocidad con la que se introducen las burbujas. Tenemos también aquí una ala aerodinámica, algunos bloques que son con ángulos rectos o ángulos redondeados. Con estos también podemos simular una canaleta. Aquí aparecen también los conectores con las pinzas de caimán que usamos. Déjenme ver. Bueno, este es un ejemplo de cómo podemos trabajarlo. Les comentaba, se coloca no fijo en el tornillo y de esta manera podemos ver el comportamiento en un área donde, si lo tomamos como si fuera una canaleta, pues es un diámetro, una distancia grande en comparación con el otro extremo donde sería angosto. Con los cilindros, pues también podemos ver la formación de capa límite y ver qué pasa después de ello. ¿Se acuerdan cuando vimos fricción de forma y fricción de pared? Cuando tenemos fricción de forma, ¿qué ocurría cuando se desprendía la capa límite? ¿Quién recuerda? Recuerden, una vez que rodeaban el cuerpo y a cierta altura, pues ya eran, ya no seguía rodeando a este cilindro en este caso, se sigue esa línea de flujo. ¿Y qué pasaba aquí? ¿Había ¿Quién una recuerda? formación de eddies o vórtices? Exacto. Entonces aquí esperamos eso y esto implicaría que la energía con la que viene el flujo se pierde. ¿Por qué? Pues porque esa energía es la que se ocupa para poder generar y mantener los remolinos. Esperemos poderlo ver. Aquí, fíjense, tenemos otra alineación, otro arreglo, donde también podemos ver como una canaleta, pero a lo largo del paso del flujo se va teniendo secciones, se va reduciéndose ese canal en forma gradual. Déjenme pasar a la siguiente. Aquí les comentaba, podemos simular una canaleta. Déjenme hacerlo grande y ver. Este es un video, me dicen si se ve bien. ¿Okay? Aquí podemos ver cómo se están generando esas burbujas. Yo les comentaba con una de las perillas, podemos hacer que estén más juntas o más separadas. Conviene que estén cercanas la generación de cada renglón para que entonces se vea una cortina de burbujas y podemos entonces tratar de identificar. Cuando ustedes estén trabajando, elijan unas 4 piezas y lo van modificando. Y lo que van a hacer es dibujar lo que están viendo, el comportamiento de esas burbujas. Y ya estaremos platicando sobre los efectos. Básicamente lo que tienen que recordar es cómo formamos capa límite, qué implica el movimiento a lo largo del obstáculo que tiene enfrente,
¿Qué pasa cuando se desprende la capa límite? Recuerden la zona de estela y lo que implica. ¿Ok? Déjenme ver la siguiente. Este es otro ejemplo. Déjenme ver si está como video. Sí. Tenemos aquí un objeto con las esquinas ligeramente redondeadas. Aquí se ve perfectamente bien la cortina de burbujas. ¿Ok? ¿Ya vieron? ¿Alcanzan a ver aquí qué pasa? Miren cómo se forma esto. ¿Ya lo vieron? Profesora. Entonces, aquí podemos decir, bueno, pues está perdiendo energía, ¿ok? Se pasa a una zona de menor presión. Aquí podemos decir que hay la formación de la capa límite y qué implica eso, ¿ok? Y por último, veamos, este también es un video. Aquí vemos, miren, aquí está la pinza con caimán. Les digo, hay veces que la podemos poner acá, acá, o aquí vemos en el reflejo sobre el electrolito que sale la punta de este soporte. Pues también ahí podríamos colocarlo. En este video tenemos un cilindro que sí está sujeto sobre el tornillo. Y también algo importante, el elemento que tenemos de acrílico donde se refleja la luz, es importante que esté dentro de la solución del electrolito para poder observar mejor estas burbujas. De las sesiones que hemos tenido, pues hemos comentado, ojalá se tuviera este componente de acrílico un poco más largo para entonces poder observar plenamente la zona que tenemos aquí, que ya su compañero nos comentó y ya lo vimos por ahí, la formación de hélices, vórtices o remolinos. Pero bueno, lo que podemos ir haciendo es no colocar el objeto en el tornillo, sino en una zona libre, y el columpio lo podemos ir acercando o alejando y mover un poco la fuente de luz. Primero para observar lo que pasa en la parte anterior al objeto y después moverla un poco para acá para observar lo que pasa posteriormente. Déjenme ponerlo. Este sería el último. ¿Ya vieron? Y lo mismo, tal vez vemos ligeramente por ahí algo, pero igual en la sesión cuando estemos trabajando, después de tomar video y fotos de esta zona, lo que podemos hacer es mover la cámara o mover el objeto, no dejarlo en el tornillo, moverlo para entonces que la cámara quede en esta zona. Y tal vez de esa manera podamos apreciar mejor cómo se ve la zona de remolinos. ¿De acuerdo? Bueno, dentro del protocolo de la práctica, una parte importante es, ya vimos que es una línea de flujo, pero también es ver su aplicación. Así que va a ser de parte de ustedes que investiguen precisamente cuál es la aplicación. Si pueden también buscar, hay muchas aplicaciones que no están propiamente dentro del área de alimentos, o sea que se encuentran fácilmente, pero procuren enfocarla un poco más hacia esa área, ¿de acuerdo? O relacionarla con lo que están viendo. Pues no sé si tengan alguna duda, pongo el objetivo para recordarlo. Ahí viene también en qué página se encuentra esta práctica. Y pues sería la segunda que abordemos la próxima clase. ¿Alguna pregunta que tengan?